el hecho de tener actos de discriminación puede definitivamente generar pues hasta temas legales, ¿no? Bastante gravosos. Creo que es fundamental el hecho de tomar o constantemente en las empresas tener capacitaciones, sensibilizaciones, talleres obligatorios para que las personas entiendan la importancia del respeto, y es fundamental a los equipos de reclutamiento darles entrenamiento sobre, oye, ¿cómo me dirijo a una persona no binaria? Mis amigos de la primaria, secundaria, muchos ya no me hablan y el único lugar en el que puedo ser libre es en la oficina. Y entonces, como que al final, realmente nosotros pasamos la mayor parte del tiempo trabajando, y entonces el hecho de que tú estés en un lugar donde no puedas ser tú mismo, donde tengas que ocultarte, donde tengas que mentir, genera muchísima ansiedad. Esto es Dalia Talks. Retamos al statu quo con contenido inteligente sobre life skills, liderazgo, equidad de género, diversidad e inclusión. Somos más que un podcast, somos transformación. ¿Te imaginas no poder ser tú en tu trabajo? No poder compartir qué hiciste el fin de semana o hablar sobre tu pareja por temor a que piensen raro de ti, te juzguen o no te entiendan porque no son como tú. ¿Te imaginas que no te den un trabajo o que no te den ese puesto por el que tanto te has esforzado debido a tu identidad sexogenérica y preferencias sexuales? Tal vez a ti no te pase, pero ¿qué tal si le pasara a tu hermana, a tu hermano, a un sobrino? En México, esa es la realidad de 1 de cada 3 personas de la comunidad LGBT mayores de 15 años, estamos hablando del ámbito laboral, que no logran tener un empleo, y cuando lo logran tener, viven actos de discriminación en sus entornos laborales. De hecho, son las mujeres quienes estadísticamente experimentan más este tipo de situaciones. 5 de cada 10 en comparación con los hombres, que son 3 de cada 10. Esto de acuerdo con la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género 2021 del INEGI. ¿Cómo podemos, como líderes, crear entornos laborales más seguros para todas, todos y todes? ¿Cómo beneficia al negocio que esto pase y por qué es importante? Desde la perspectiva empresarial existen muchas problemáticas que se pueden evitar si creamos entornos seguros, diversos e inclusivos. ¿Cómo cuáles? Altas tasas de ausentismo, poca retención de personal, poco compromiso, altos niveles de estrés, problemas de salud mental, poca creatividad e innovación e incluso problemas legales, lo que se traduce en menor productividad y rentabilidad en general. Para hablar sobre este tema, en este episodio nos acompaña Abril Rodríguez. Ella es socia de impuestos y líder de diversidad e inclusión a nivel Latinoamérica en EY, México. Abril, bienvenida. Gracias, Laura. Precisamente publicamos nosotros hace unos días en Dalia Empower un reportaje sobre la presencia de personas LGBT como CEOs, ¿no? Y pues es que no hay. Y pues yo creo que mucho ha avanzado México en temas de diversidad, ¿no? La propia marcha se ha vuelto algo mucho más aceptado, en donde vas y hay familias, no solo familias que pertenecen a la comunidad, sino familias con hijos que acompañan a su hermana, a su hermano, en fin, se ha hecho mucho más aceptado este tema. Muchas empresas se han subido al tema, algunas pues equivocadamente o tropesadamente desde el tema del llamado rainbow washing, que lo hacen más quizá por vender o a veces, no sé, tal vez bien intencionados pero mal hecho, porque hay que saberlo hacer. Pero al final sí hay más aceptación, ¿no? de una minoría. Sin embargo, pues cambiar las culturas y quitarnos los sesgos y ser diversos y aceptar a todo el mundo, la verdad es que este país sigue siendo muy clasista, muy racista, muy discriminador en muchos sentidos. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, definitivamente es un proceso y implica un cambio de cultura. Creo que hay mucho mayor apertura ahora que lo que había hace unos 10 años, por ejemplo. Yo soy una abogada y soy lesbiana, entonces todo el proceso de estar en despachos donde no lo podía decir, en uno tuvo una experiencia bastante desafortunada,
Al final sí es un proceso, creo que hay mucho mayor apertura y hay que distinguir también, porque esa apertura se da en ciertos ámbitos y pensamos mucho en empresas multinacionales, en empresas nacionales también es diferente y pensamos mucho en dónde, ¿no? Porque en la Ciudad de México, por ejemplo, que tenemos muchos corporativos, pues se vive una realidad muy distinta a la que se vive en fábricas o en diferentes lugares de la República y también dentro del propio espectro de la comunidad LGBT o dentro del acrónimo LGBT+, tenemos una diversidad de vivencias porque no es lo mismo definitivamente la experiencia de un hombre cisgénero gay que el de una mujer lesbiana, que de hecho si vemos en general las estadísticas y temas de visibilidad, no somos tan visibles. Y al respecto de una persona trans que vive en bastantes situaciones de discriminación y además de eso suma la interseccionalidad, ¿no? ¿Qué pasa con una persona del espectro que además vive con alguna discapacidad o tiene un tema, o es una persona racializada, o vive en condiciones de pobreza? Entonces, creo que sí ha habido un avance importante en ciertos ámbitos, pero todavía hay muchas áreas de, pues ahí de oportunidad donde tenemos que trabajar bastante, e incluso en las propias empresas es una constante, ¿no? Y creo que sobre todo ahorita, Laura, que vemos temas como Estados Unidos, como el decreto que salió hace un par de semanas en Perú, es muy importante entender que no son derechos adquiridos definitivos, ¿no? Que existen siempre ciertos reveses. Cuéntanos nada más qué pasó en Perú rapidísimo para... El 10 de mayo, digamos que la Organización Mundial de la Salud en 1997 sacó la homosexualidad de lista de enfermedades mentales y el tema de identidad de género lo sacó, me parece que en el 2011 o 2021, pero yo creo que fue 2021, perdón. Hoy se sigue una normativa que no considera las identidades de género divergentes como una enfermedad mental y Perú sacó el pasado 10 de mayo en su decreto oficial que sí consideraba la identidad de género como una enfermedad mental, se cambió en 2019 pero era efectivo a partir de 2021 y Perú hace una regresión y toma el listado previo a la nueva edición y entonces considera la identidad de género como una enfermedad mental. Ahora pues... la divergencia de identidad de género. En las empresas, como dices bien, transnacionales, existen comités de diversidad que pues acompañan ese cambio de cultura, ¿no? Justamente, pues en Dalia, parte de nuestra chamba es eso, ¿no? Acompañar a las empresas a que cambien su cultura por una más diversa, igualitaria e inclusiva. Sin embargo, sabemos que una no es de un día para otro, no es una cosa fácil, porque estás cambiando formas de pensar y de entender la vida. Cuando pues tú ni eres la mamá que crió a esas personas, ni el papá, ni el... y son cosas que traemos regadas, ¿no? Entonces, es muy difícil. Entonces se crean, entre muchas actividades, pues estos comités que lo acompañan. Tú formas parte de ese comité en Iguay, ¿cierto? Sí. Y un poquito para platicarte de contexto, como te mencioné, soy abogada y en 2013 me uní a Iguay. En 2017 lanzamos la red LGBT dentro de la firma. En su momento fue algo que sí tuve que negociar mucho porque ninguna Big Four en México tenía una red LGBT. Y entonces derivado de eso es que arrancamos, pero sí tenemos en la firma desde 2017 y después otras Big Four, que son las 4 empresas de auditoría, se fueron también sumando y generando redes internas para apoyar a los trabajadores LGBT y aliados. Ok. Cuando estábamos planeando este episodio, ¿no? Pues un poco el reto de hacer contenidos, generar contenidos es ¿cómo hago, qué digo para atraer la atención de la gente? Dices, bueno, la atracción de los LGBT que están trabajando y que quieren un puesto de liderazgo, pues seguramente ahí está. Pero en tanto, pues siendo una minoría, lo que hay que hacer es hablarle a las otras personas. Claro. Es un gran reto. ¿Cómo les hablas tú a esas otras personas? Lien, a ver, a todos se nos ha cruzado el tema porque pues así pasa con las minorías. También se van cruzando a lo largo de la vida, ¿no? Las minorías que sean, ¿no? De todas las que hay, pero ¿cómo les hablamos a las personas que no les interesa el tema, no lo ven importante? Vaya, estamos hablando de entornos laborales, ¿no? O sea, para no extendernos demasiado, pero a las que, ¿y yo para qué voy a hacer eso en mi empresa? O como líder, ¿no? Si eres director de un área y de repente pues ya te tocó en tu equipo alguien de la comunidad, pero
probablemente no sepas ni cómo tratarlo, ni te interesa. ¿Cómo sensibilizamos? Bueno, creo que hay una parte muy importante de sensibilización desde el explicar temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando arrancamos con la red Unity en EY México, uno de los primeros temas que hicimos fue invitar aliados. Es sumamente importante que se sumen personas que no se identifiquen con esos colectivos. ¿Por qué? Porque al final son mayoría. Y si los tenemos on board, vamos a poder generar un cambio en la cultura de una manera mucho más contundente. Y para que tampoco, porque si solamente se aceptan personas del colectivo, pues de alguna manera te vas segregando. Entonces tiene que generar ahí compromisos con personas que estén comprometidas, y ahí en esas sensibilizaciones se platica mucho los temas básicos, ¿no? Desde qué es orientación sexual, qué es identidad de género, por qué es importante. Y es un tema de estar constantemente entrenando a las personas, porque al final los cambios de cultura son paulatinos, ¿no? No es una cosa donde salga una política y ya automáticamente bajen las situaciones de discriminación o las microagresiones o burlas, etcétera. Es un tema donde constantemente se tiene que estar reiterando, y es una sensibilización en diferentes temas, en temas de género, de orientación sexual, de microagresiones, qué son los sesgos inconscientes, y continuamente tenemos que estar mandando el mensaje de que en las organizaciones ese tipo de situaciones no son aceptadas, y además hacernos conscientes de nuestros propios sesgos. Eso es algo súper importante porque todos los tenemos, ¿no? Entonces, el hecho de hacerte más consciente siempre lo vemos como ayuda a la organización, generaremos una mejor organización, y tú también como persona vas a desarrollarte y ser un mejor ser humano, ¿no? Porque vas a ser más sensible y empático, y por lo menos vas a ser mucho más consciente de las decisiones que tomas y de los sesgos, prejuicios, estereotipos que todos cargamos. Y la otra parte que decías, porque siempre pasa eso, ¿no? ¿Cómo podemos convencer a las personas que no están en board o que no lo ven como algo que les competa, ¿no? O sea, que digan, oye, yo no soy gay, nadie de mi alrededor es gay, no me interesa. Y creo que de hecho es una lucha, porque es muy común escuchar eso, es una lucha superada. Yo creo que la manera en la que, o por lo menos la manera en la que yo me acerco y logramos armar la red ahí después de estar un rato negociando con el equipo de liderazgo, fue justamente hablar esto más allá de un tema de un colectivo, es un tema de negocios. Entonces, cuando nosotros presentamos el caso de negocio que hay atrás, eso ayuda al final a las organizaciones a decir, bueno, si no estoy convencida o convencido y no creo en la causa, pues bueno, por lo menos veo que hay un beneficio. ¿Y en qué está ese beneficio en tema de negocio? Es bastante robusto, y en muchos, se puede ver desde muchas aristas. Hay un tema de talento. Cuando tenemos equipos diversos e incluyentes, tenemos hasta 19% mayor retención. Tenemos menos burnout, como decías, menos faltas del personal. ¿Por qué? Porque a mí me tocó estar del otro lado. Y cuando tú estás en un ambiente donde no sientes una seguridad psicológica, estás enfocando tu energía en tratar de aparentar, en que no se den cuenta, en mentir. Entonces me preguntaban de mi fin de semana y yo a mi novia la hacía hombre. Entonces uno tiene que estarse tratando de encontrar la manera de que no se den cuenta, y pierdes muchísima energía en eso, lo cual hace que verdaderamente lo que tienes que hacer, que es tu trabajo, no le puedas dedicar tanta energía porque estás tratando de cubrir otros aspectos que no quieres que se enteren. Hay un tema de reputación. Ahora que todo se hace viral en cuestión de horas, el hecho de tener actos de discriminación puede definitivamente generar pues hasta temas legales, ¿no? Bastante gravosos. Tienes un tema de mejor desempeño financiero. Hay varios estudios que señalan que las empresas que tienen equipos diversos e incluyentes en posiciones de liderazgo, y algunos hablan de un 30%, que es un número que se ha establecido como el porcentaje mínimo que se necesita de una minoría para generar un cambio real. Hay diferentes posturas, pero bueno, cuando tenemos equipos de liderazgo diversos, hay hasta 10% mayor rentabilidad. Tienes un tema de innovación, evidentemente el mercado es diverso, y si no tienes personas diversas sentadas en la mesa, y no solo es tenerlas sentadas, es que generes realmente un tema de inclusión donde se sientan con la seguridad de hablar y de manifestar su punto de vista, y que sepan que existe la suficiente seguridad que pueden decir algo que a lo mejor no sea tan correcto y no va a haber represalias, ¿no? Entonces, cuando tú generas esos ambientes, tienes, en un estudio que veía hace poco de McKinsey, hasta 30% mayores ingresos por cuestiones de innovación. Entonces, desde esa perspectiva, el tema de presencia en el mercado, equipos diversos, hay un estudio que afirma que puedes tener 45% mayor, incrementar la presencia en el mercado, y hasta 70% mayor probabilidad de triunfar en nuevos mercados. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Al final necesitamos ser empresas que entiendan las necesidades del mercado, y en este mundo tan volátil, el no tener gente sentada en la mesa que sea diversa y tomar sus puntos de vista cuando hagan sentido, evidentemente los de todas las personas, no solo los de los diversos, en cuenta, pues sí puede generar que la empresa se quede rezagada o que no esté entendiendo correctamente al mercado, y eso le afecte, ¿no?
decíamos, ¿no? Ok, sí hemos avanzado, pero al final, pero todavía nos falta mucho. ¿Qué? ¿Hasta cuánto hemos avanzado? Precisamente un informe del Williams Institute de 2021, o sea, hace muy pocos años, dice que 5 de cada 10 personas LGBT sufren o han sufrido alguna discriminación en el proceso de contratación. Ya todavía no entro a trabajar y ya me están discriminando por algo, ¿no? Algunas recomendaciones muy puntuales para que eso se cambie desde el proceso de contratación. Sí, creo que es sumamente importante tener políticas que prohíban temas de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Creo que es fundamental el hecho de tomar o constantemente en las empresas tener capacitaciones, sensibilizaciones, talleres obligatorios para que las personas entiendan la importancia del respeto. Y es fundamental a los equipos de reclutamiento darles entrenamiento sobre, oye, ¿cómo me dirijo a una persona no binaria? ¿Cómo entrevisto a una persona trans? ¿Cómo manifiesto? Porque aparte hay muchas asunciones, ¿no? Uno puede asumir que alguien es gay o no gay, pero uno no sabe. Entonces siempre, por ejemplo, una buena recomendación es preguntar los pronombres, hacer énfasis de las políticas que tiene la organización, de qué se trata y decir, oye, en esta organización, por ejemplo, tenemos dentro de las redes, o sea, que venga al caso para que tampoco la persona se sienta que le están sacando del closet, pero mencionar, oye, tenemos una red LGBT, una red de género, una red de discapacidad, de edad, las que existan, ¿no? Y mencionar los beneficios que existen para parejas del mismo sexo en caso de, ya con la legislación a nivel federal en los diferentes estados del matrimonio igualitario, eso se simplifica. Se avanzó mucho, ¿no? Claro, se avanzó muchísimo, pero antes, por ejemplo, tenías estados en los cuales no se reconocía y entonces muchas organizaciones lo que hacían es, oye, aunque en este estado no se reconoce, nosotros damos prestaciones a la pareja independientemente del género o sexo que sea, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más frecuente? Porque, ¿no? ¿Qué tipo de hostigamiento se topa a la comunidad? ¿Qué es lo que más se ve? No sé, que me imagino algunos como muy obvios, pero por eso pregunto. Bueno, conforme a la encuesta nacional de discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género que emitía la Comisión Nacional de Derechos Humanos y CONAPRED, el 65% de las personas con identidad de género divergente, es decir, personas no binarias, trans, decían que no las contrataban o que las despedían injustificadamente o que no había una promoción cuando les correspondía. Y eso mismo se refleja en personas con orientación sexual divergente, pero reduce a un 51%. Entonces yo creo que un tema de que si ya estás dentro de un trabajo, pues que te despiden injustificadamente o que no te promuevan y buscando alguna manera que tú renuncies, ¿no? Temas también de exclusión, tanto en proyectos de no metas a esta persona a este proyecto, como en temas social de vámonos todos a comer y no invites a esta persona. Temas de agresiones, algunas incluso físicas, verbales, las llamadas microagresiones, que son estos agresiones cotidianas. Sí, chiquitas, pero... Que de micro no tiene nada, ¿no? Claro, pero son de alguna manera como comentarios muy aceptados y siempre que estos se dan existe un argumento de defensa de, oye, no fue con la intención de lastimar o de ofender, pues sí, pero al final no importa la intención. Si yo te doy un golpe y no era mi intención lastimar, te va a doler de todas maneras, ¿no? Entonces, esos son los tipos de situaciones que muchas veces vemos en las organizaciones y que incluso COPRED señala, ¿no? Que muchas quejas de, oye, hay un bullying hacia mí por mi orientación sexual e identidad de género. Únete a nuestro movimiento y conviértete en la líder que siempre has soñado ser. Contáctanos a través de Instagram para que te acompañemos a descubrir el potencial que llevas dentro. Ahora hay otro estudio, otro análisis justamente de organizaciones que trabajan para pues por la igualdad LGBT, ¿no? En los entornos laborales. En 2018, solo 1 de cada 10 empresas de la lista de Fortune 100 incluyeron la identidad de género en sus políticas de no discriminación. Hoy son 9 de cada 10. Hay un considerable avance. Hay que revisar si 2018 estamos seguros. ¿Sí? Okay. Pero en México no. En México no sucede esto. ¿Cuáles son los elementos básicos de una política de inclusión y protección de las personas LGBT? Sí, ahí nada más me gustaría mencionar esos, si bien no tenemos datos de México, sí hay, por ejemplo, una organización que es Human Rights Campaign, Equidad MX, que hace, a diferencia del Fortune 500, que sí van y hacen este comparativo, la organización,
En esta, las empresas van y voluntariamente hacen una revelación de sus datos. Y creo que vale y da un sello que se llama Equidad MX, mejor lugares para trabajar para la población LGBT. Y ese tipo de ejercicios son muy buenos porque ellos dentro de sus métricas para ver cuántos puntos tienes en la certificación, te establecen ciertas pautas de qué tiene que tener tu política para contar. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, lo comparto porque fue como una guía cuando arrancamos en 2017 la red Unity. La verdad, yo soy abogada, pero yo veía temas fiscales. Entonces, fue cómo empezamos a hacernos de los elementos adecuados y dentro de esa certificación, el cuestionario llenarlo te va dando pauta, ¿no? Y esa certificación, por ejemplo, en 2017 fuimos 32 empresas las que obtuvieron el puntaje. Hoy participan 305 empresas mexicanas, algunas son multinacionales, pero es la entidad en México quien participa y tiene y ahí justo en los puntos es si dentro de tu política estableces la prohibición de discriminación por motivo textual, tiene que venir orientación sexual e identidad de género, ¿no? Y trae ahí otras pautas, pero ¿qué es lo que tenemos que revisar? Que las políticas venga expresamente el tema de orientación sexual, el tema de identidad de género, explicarle a la gente qué significa eso. Orientación sexual es quién te gusta. Es decir, una persona es lesbiana, homosexual, bisexual, y la identidad de género es cómo me identifico, que básicamente son en tema cisgénero, es una persona que nace como mujer y se identifica como mujer, o alguien que nace como hombre y se identifica como hombre. Una persona trans es quien se identifica con el otro género. Y una persona no binaria, pues es alguien que no se identifica a lo mejor en este binarismo hombre-mujer, ¿no? Pero sí explicar, creo que eso es muy importante. Es importante dentro de las empresas, también algo que vale mucho la pena enfatizar, es crear las redes o Employee Resource Group, como les conocen, o Business Resource Group, de temas de género, LGBT, etcétera, y tener aliados. Es fundamental tener aliados y tener el compromiso del equipo de liderazgo. Porque si no es algo... Si no, todo el año, exacto, estar teniendo eventos, no nada más en junio y todos salen de colores y con banderas y después se guardan 11 meses hasta el junio siguiente, ¿no? Eso es algo importante. Es importante también participar en certificaciones porque sí, las empresas en sus páginas muchas veces ponen los logos de las certificaciones que se tienen. Y si alguien está buscando trabajo y ve que se tiene alguna certificación en temas LGBT, pues bueno, puede tener la tranquilidad de decidir si sí o no sale del closet, que es algo completamente personal, pero por lo menos decir, bueno, si decidiera hacerlo en esta organización no va a haber problema porque tienen este sello, ¿no? Pasemos a las microagresiones cotidianas. Estas que decíamos que, ¿no? Son las llamadas micro, que no son micro porque pues terminan siendo eso, terminan lastimando y terminan son actos de discriminación al fin y al cabo, sin importar el tamaño, ¿no? O sea, creo que estamos en general como poco conscientes muchas veces de las cosas que decimos, del chiste que lanzamos, de las bromas medio pesadas, pero que pues muchas veces no son los que tanto estamos dañando al de lado, ¿no? Y además, pues si estás en un entorno laboral, seguramente quieres tener una mejor relación, ¿no? Sí, por supuesto. Ese es un tema muy difícil, Laura, porque en México que estamos acostumbrados a bromear de todo y a sacar chistes y burlas constantemente, el tema de microagresiones no se les da la seriedad y el impacto que tienen, ¿no? Y decían, alguien no se muere por que te cortes con un papel, pero si te has cortado 1,000,000 de veces, entonces a lo mejor si te puedes morir o llega a un punto donde es suficiente, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante estar conscientes de sus comentarios. Esos comentarios, como bien dices, son comentarios cotidianos o socialmente aceptados en cierta manera, que traen un trasfondo en temas de homofobia, de sexismo, capacitismo, racismo, etcétera, y tiene un impacto en las personas que nos rodean. Fíjate, hace poquito estaba yo en una comida con un cliente y unos socios de impuestos también, y este socio yo sé su historia y tiene un hijo que es gay, y a él le cuesta mucho trabajo, o sea, él está muy abierto y lo apoya y lo ama, pero le cuesta mucho trabajo digerirlo y tiene mucho temor porque su hijo sufra. Y entonces el cliente sacó un chiste sumamente homofóbico y entonces pues todos se rieron, yo no me reí, pero yo decía, para él que está como constantemente con este temor, esto le reafirma claro, mi hijo cuando salga va a tener un escenario bastante complicado, ¿no? Entonces, nunca sabes a quién le pueden llegar los comentarios y sí se acostumbran mucho y siempre está es que no era con la intención de lastimar, no importa la intención. Así como ahorita con el Me Too, no importa que salen todos los escándalos. No era mi intención hacer sentir incómoda, bueno, pero sí lo hiciste, ¿no? Y es muy común en tema de la comunidad LGBT, o sea, ay, no pareces gay, ¿quién es el hombre y quién es la mujer?
o qué desperdicio de persona que está muy guapo o está muy guapa, y es como... Sí, no, ni los amables suenan bien. No, y es como que de repente... Es que te estoy diciendo que estás guapa. O también uno que ya hay personas como mucho más sensibles, y ahora que todo es tan sensible, y hay veces en que demasiado, pero hay personas que me dicen, a mí me ofende que alguien me diga, tengo un amigo o una amiga gay, cuando digo que soy gay. O sea, nadie... Y creo que una medida muy válida para ver cuando ocurre una situación es voltearla. Oye, tú no le dices a alguien, ¿no? Alguien te dice, ay, soy heterosexual, bueno, no. Y no le dices, yo también tengo un amigo heterosexual, sonaría bastante ridículo, ¿no? Y entonces creo que una buena medida es siempre voltear las cosas en todos los comentarios. Cuando hacemos un comentario, un hombre o una mujer, voltearlo y entender, oye, esto haría sentido. Si no hace sentido, es muy probable que hay que omitir ese comentario. Totalmente, y sucede todo el tiempo. Ay, sí, todo el tiempo. Sucede todo el tiempo. Perdóname, sucede todo el tiempo, pero eso no es excusa para que no trabajemos en cambiar. No, es muy importante entender eso. Para nada. Y a lo que vamos, el uso apropiado o inapropiado de nombres y pronombres. Hay una resistencia, ¿no? Muchas veces de la gente, ¿qué le tengo que decir? Como quiere que le diga. Bueno, pues, porque así es, pero creo que es una de las cuestiones quizá más complejas, ¿no? Ahora se utiliza mucho que cuando tienes en tu correo puesto tu identidad y cómo quieres que te digan, y no, tú ya estás diciendo así es. Pero yo creo que hay mucha gente que la verdad es que no lo respeta porque no lo entiende. ¿Cómo se los ponemos más fácil? Creo que una manera de entender las diferencias y más de un tema, hay que entenderlo, ¿no? Pero aunque hay cosas que no puedes entender, tiene uno que respetar, porque hay cosas que uno no entiende en esta vida. Pero hay cosas que al final uno tiene que trabajar en entender, pero si no lo entiendes, trabajar por lo menos en respetar. Y creo que algo muy importante es escuchar la historia de alguien más, porque cuando tú escuchas LGBT o temas de lo que sea, es algo abstracto, pero cuando tú le pones cara y un nombre es muy diferente. Entonces, algo que hemos hecho, por ejemplo, y que a mí me ha sensibilizado mucho, es platicar con alguien trans, o sea, porque, por ejemplo, en un momento en la firma era de hay que poner baños neutros. Y me decían, ¿pero para qué? Y yo decía, pues es que sí, está como... Y cuando escuchamos la historia de una persona trans y entiendes lo vulnerable que se sienten al ir a hacer una necesidad básica por ser humano, puedes tener mayor entendimiento y empatía de, ok, sí es importante porque para esta persona es importante y tampoco nos implica una erogación o algo sumamente complicado. Entonces creo, por ejemplo, entender, platicar con alguien y al final... Algo que también he platicado, a veces uno puede ser como, cuando dan sus pronombres, a veces uno se confunde, no pasa nada, pero el hecho de, cuando tú lo preguntas, sí tiene que haber, pues, por lo menos un compromiso de voy a hacer una luchita para hablarte correctamente y si no lo hago te voy a pedir disculpas y seguimos, ¿no? Pero creo que sí es importante entender que los temas de identidad de género los tenemos que entender y el hecho de que no lo vivamos no implica que no podemos ser aliados y ayudar porque alguien lo está viviendo y está teniendo una situación bastante complicada y de por sí la vida es difícil y si le sumamos estos elementos, pues si podemos hacer el día de una persona un poquito menos difícil, creo que vale la pena intentarlo. Sin duda. Pero yo te diría sensibilizarnos, ponerte a estudiar el tema y sobre todo creo que lo mejor es hablar con alguien porque entonces ya entiendes su vivencia y puedes entender mejor cuál es la petición y pues por yo qué. Creo que sí, nada como la humildad, ¿no? La humildad de preguntar, la humildad de decir, no lo sé, enséñame. Exacto. No lo entiendo igual y si me explicas algo, quiero ser un poco más sensible. Y sin pena, porque eso es algo que se ha venido dando en los últimos años. Pero creo que eso debemos de estar más abiertos a mirar a los otros, ¿no? Creo que eso es muy importante. Ahora, el gran tema de, pues esto, lo que planteábamos al principio del podcast. Hay poca o casi nada de representación LGBT en los puestos más altos de las empresas en México. ¿Es porque la gente no está fuera del closet o porque no la hay? Y no es el mismo caso, ¿no? Que lo que ha sucedido con las mujeres, que entonces de repente se empujan las cuotas, pero acá no. Acá no ha sucedido como tal, ¿no? No
nadie habla de cuotas y nadie menos las establecen. Probablemente, bueno, las mujeres son la mitad de la población, pues sí, pero no estaban ni siquiera representadas en muchos sectores, no había mujeres. Y con cuotas fue que, pues fue avanzando. Porque además de nuestra chamba de promover, ¿no? A los líderes y LGBT y promover el tema, promover la conciencia, etcétera. ¿Qué opinas de eso? Es sumamente importante la visibilidad. Y no las hay, ¿por qué? Yo creo que por todas las razones que dijiste. Hay un tema donde realmente hay entornos donde todos son heterosexuales. Creo que hay entornos donde muchas personas no se sienten cómodas para hablar de su orientación sexual abiertamente. Y ese es un tema que platicaba con alguien. ¿Cuándo es más difícil salir? ¿Cuando estás empezando tu carrera o ya que estás arriba? Y creo que hay elementos para los dos y depende mucho el entorno también. No hay una respuesta correcta o incorrecta, pues depende de cada situación. Yo salí un poco antes, pero a punto de promoverme de socia, y sí me sentía muy respaldada por la firma y sí quería, y sobre todo por la situación que viví en un despacho bastante desafortunada, dije, no, o sea, tengo que aprovechar mi privilegio para ayudar a personas que no se sienten igual que yo. Y también platicando con muchas mujeres, como mujer a veces hay este doble techo de cristal, y conozco muchas colegas socias de otras firmas donde dicen, ¿para qué saco esto si ya de por sí con el tema género tengo mucho con qué lidiar, ¿no? Y en las mujeres puede ser un poco más también sutil y pasar más disimulado, pero sí es un tema donde vale la pena preguntarse por qué y tratar. Tú no puedes forzar a la gente a salir del closet, ya sabemos que eres gay, pero sí tratar de incentivar que las personas se sientan con la seguridad suficiente para saber que si salen del closet no va a haber una repercusión negativa en su carrera, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer? Yo creo que es importante trabajar en planes de carrera de las personas LGBT. Algo que estamos también tratando, hay un grupo global de socios LGBT en EY, somos como 10 personas, yo estoy en ese grupo, y dentro de las métricas que queremos impulsar, que es un reto, es cómo metemos una métrica para en ciertas posiciones de liderazgo que haya una representación realmente acorde a nuestra diversidad dentro de la firma y dentro del mundo, ¿no? Y tienes también muchos temas legales en organizaciones internacionales donde hay países donde es ilegal. Entonces hay muchos temas que hay que ir trabajando paulatinamente, pero siempre soy de quizá dar pasos lentos pero contundentes, ¿no? Pero sí es algo pendiente. Claro. Y fomentarlo más, ¿no? También en lo que se habla y se dice. Bueno, el tema de género está muy posicionado, digamos. Pero no tanto el de los CEOs LGBT, ¿no? Y creo que hay un tema también como de role models. Cuando empiezas tú a ver personas Sin más duda. Diversas arriba, pues de alguna manera sientes que el compromiso de la empresa es real y no nada más es un tema de una política o de junio, ¿no? Sin duda. Ahora, acá nos anotan una investigación de Catalyst sugiere que las empresas que monitorean regularmente su progreso, estamos hablando de inclusión LGBTQ+, todas las veces que he dicho LGBT nada más, LGBTQ+, son un 25% más eficaces, ¿no? Lo planteabas tú en un inicio. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? ¿Cuánto es inclusión? ¿Una persona? ¿2 personas? ¿Qué porcentaje? Depende del tamaño exacto de la empresa. Yo creo que algo muy bueno, hay programas de Self-ID que tienen algunas empresas que básicamente las personas pueden entrar y de manera voluntaria y de manera anónima manifestar su orientación sexual y identidad de género, y tienen ahí otras preguntas que hacemos en la firma. En general, platicando con otros colegas de empresas, mucha gente no se mete y llena esos datos, ¿no? Es algo como que muchas personas dicen, bueno, ¿y yo para qué doy esta información? ¿Qué gano, no? Claro. Pero sí, ¿cómo podemos medir el progreso? Yo creo que viendo cuántas personas por lo menos puedes identificar que son abiertamente LGBT, cómo están tus políticas de inclusión, cómo están, si tienes redes ERGs, qué porcentaje de participación tienes. Creo que ese es un muy, muy buen indicador. ¿Cuántas personas van a las sesiones? ¿Cuántas personas tengo que se identifican como aliados? ¿Cuántas personas vamos sensibilizando? Y es como un tema como de misioneros, ¿no? Ir poco a poco manifestando y transmitiendo sus conocimientos y sensibilizando a diferentes poblaciones y personas. Y hay la líder de diversidad de la firma dice que por cada entrenamiento que das y sensibilización dentro de la firma, eso tiene un impacto en 4 personas afuera de la organización. Entonces, cómo podemos ir poco a poco sensibilizando más a las personas y señalando estos temas. Por ejemplo, también el tema de tener certificaciones ayuda mucho a decir tenemos este compromiso y tenemos estas pautas y las cumplimos. Temas dentro de las certificaciones, a lo que te piden mucho son los actos públicos, ¿no?
qué tanto públicamente te ostentas como una firma incluyente. Entonces, oye, participas en la marcha, qué tipo de apoyos das a organizaciones LGBT, qué tan vocal eres hacia afuera de la organización. Entonces, todos esos temas van mandando un mensaje contundente. ¿Por qué? Porque yo, de abogada, he contratado gente que me ha dicho, yo entré a la organización porque veía lo que hacían en temas de diversidad e inclusión. Yo quiero o no quiero salir de closet, me ha tocado casos los dos, pero sé que lo que hacen y eso me da paz porque sé que no va a ser un problema más dentro de mis múltiples retos, ¿no?, que tengo en la vida, ¿no? Exacto. Entonces creo que es muy importante ser muy vocal y da miedo a veces por los entornos. En su momento, cuando fuimos la primera organización, me tocó sentarme ahí con el equipo de liderazgo, me decían, ¿y si clientes dicen que no están de acuerdo? ¿Y si clientes se van? Al final creo que estamos mucho más preparados de lo que pensamos en ocasiones. Hay que ser contundentes y tomar pasos claros, tampoco para que la gente se sienta cómoda y apoyen los diferentes progresos. Pero creo que es algo que hay que entender que vamos a tener que estar trabajando muy probablemente siempre viendo la historia de la humanidad, pero es algo que da mucha satisfacción cuando puedes entender que has creado un espacio seguro. A mí en alguna ocasión una persona firma me dio una carta que me conmovió mucho porque me decía, mis papás no me aceptan, porque era de provincia. Mis amigos de la primaria, secundaria, muchos ya no me hablan y el único lugar en el que puedo ser libre es en la oficina. Y entonces, como que al final, realmente nosotros pasamos la mayor parte del tiempo trabajando y entonces el hecho de que tú estés en un lugar donde no puedas ser tú mismo, donde tengas que ocultarte, donde tengas que mentir, genera muchísima ansiedad y mucha depresión al final, porque cuando tú ves las estadísticas en temas de suicidio, en temas de depresión, la comunidad LGBT suele estar también en un rango de mayor peligro. Entonces es muy importante entender esto y al final sí se pueden llegar a salvar vidas cuando se tienen estos programas, estas sensibilizaciones y nunca sabes a quién le llega, porque me ha tocado que damos los talleres y todo y de repente se me acerca gente, oye Abril, mi hijo, mi primo, mi sobrino, mi bla. Entonces creo que al final vamos generando un cambio y esto es algo que me encanta, es que cuando vemos con diferentes empresas, todas somos muy abiertas de lo que hacemos porque al final entendemos que no es un tema de esta es mi mejor práctica y no la voy a compartir, porque todos ganamos cuando generamos entornos mucho más amistosos y más en un país como México en el que vemos la violencia que existe. Es muy importante generar espacios seguros. Buenísimo, pues qué gran reto, ¿no? Qué gran reto y lo explicas muy bien y lo dices muy bien. Probablemente tendremos que estar hablando de esto y luchar siempre, todo el tiempo por esto, porque en efecto cualquier momento puede cambiar y podemos ir hacia atrás en derechos humanos. Sucede en otros países, sucede en países avanzados, ya tenemos que poner las comillas, ya que es avanzado sí que no, pero hay que cuidarlos y hay que estar al pendiente. Y hay que subir a las otras personas. Hay que subir y sensibilizarlas. Porque eso, al final, en un punto de su vida, yo creo que les va a tocar. Les va a tocar con un hijo, les va a tocar con un sobrino, les va a tocar por algún lado. Entonces, pues, que no se fomente un mundo en el que esas personas que ellos quieren no sean aceptadas, ¿no? Creo que eso es importante. Y pues el tema, ¿no? O sea, de los laseos, ¿no? Creo que eso, hay que empujar mucho esa visibilidad. Mucho. Que no creamos que hemos avanzado, porque en efecto, lo que dije al principio, hay una marcha cada vez, pues, más llena, ¿no? Muy, muy exitosa, si se puede decir así. Pero eso, se han conquistado algunas cosas, no todas, ¿no? Y creo ahí, Laura, que es sumamente importante también siempre tener en la cabeza las interseccionalidades. Porque a lo mejor un hombre gay puede decir, ya avanzamos mucho, no es la misma vivencia de todo el acrónimo. Y en temas de comunidad trans hay un 90% de desempleo. Entonces, ¿cómo podemos, y también aquí, invitar a las personas, a todos a ser aliados? Yo, como una mujer lesbiana, ser aliada de las personas trans, no binarie, queer, intersexuales, etcétera. Y todos podemos ser o coadyuvar a ser un espacio seguro para alguien más, ¿no? Y eso es muy importante. Y siempre no olvidar las interseccionalidades cuando hablas, por ejemplo, luego me toca ahí en temas de boards. Hay 13% según el INCO de mujeres en boards, ¿no? Bueno, y yo decía, ¿y cuántas de estas mujeres son intersexuales? Bueno, evidentemente no hay ni idea, ¿no? Literal, ni idea. Exacto. Pero también tener eso en el radar.
Totalmente. Siempre pensar en las interseccionalidades porque no todo el mundo tiene voz. Totalmente. Creo que nos los has dicho en cada pregunta que te acabo de hacer, pero tú, Abril, ¿cómo retas al statu quo? Bueno, yo reto al status quo al ser visible, reto al status quo en su momento, y creo que aún, siendo la única socia abiertamente lesbiana dentro de Latinoamérica, según yo, hasta hoy, y desde 2016, el hecho de ser muy vocal, el hecho de estar en diferentes espacios, por lo mismo que yo me dedico a temas, yo soy abogada, me dedico a temas de planeación patrimonial mucho, yo hago estructuras offshore en México para personas con patrimonios relevantes, y siempre al manifestar y sacar temas, al ser yo creo, y al decir, y cuando me preguntan antes, en algún momento mentía después ya que entré en EY y que me preguntan a qué se dedica tu esposo, no, pues mi esposa Bla y mis clientes saben que soy lesbiana. Hay gente que me ha dicho, me has cambiado mucho la percepción de lo que yo pensaba que era una persona gay. Al ser vocal, yo creo, al tratar de entrar a diferentes espacios y enfatizar en temas de interseccionalidad, yo creo que es un trabajo todos los días, Sin duda. pero da una satisfacción enorme el hecho de ser tú y ser libre y poder. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el despacho medieval que acabamos mal y decía, ¿cómo vivía tan asustada? Y cómo vivía tan estresada. Claro, yo salía de ahí todos los días y lloraba. Entonces, el hecho de poder ser libre, y creo que es muy importante entender que hay veces en que puedes cambiar el entorno y hay veces en que no. Y lo más sano que uno puede hacer es decir, si aquí no se puede cambiar, no los voy a cambiar, tomo mis cosas y me voy, ¿no? Porque a veces uno hace ahí ¿qué necesidad? Luchas futiles. Y pasa eso, ¿no? Que cuando la gente no se pregunta, ¿cómo no poder ser yo? ¿Cómo? ¿De qué me hablas? ¿No? Nunca se han hecho esa pregunta. Nunca se han puesto en esos zapatos. Porque nunca han tenido la necesidad de no ser ellos o ellas o ellas. Exacto. Siempre han sido, entonces, pues, ¿no? Y entonces, ¿cómo? ¿Qué sería no ser tú? ¿Qué no? Sí. Se tardan. O sea, es una cosa que no se lo tarda en entienden. procesar. Vaya, no tienes que saberlo. Pero si se hace esa pregunta, creo que es importante. Sí, ¿qué crees que no pudieras contar? Que tu vida es esta, o tu aquella, o lo que hiciste, o a dónde fuiste. Así y fíjate que me gustó mucho una vez en una conferencia, alguien decía que una compañera le decía, oye, pero, o sea, si eres gay está bien, no tienes que decirlo, o sea, eso es tu vida privada. En el ámbito laboral venimos a trabajar, como keep it to yourself, ¿no? Y entonces ella después estaban ahí, esa misma compañera, viendo algo, no, es que tengo que ir a recoger a mi hija porque mi esposo no puede. Oye, no me platiques de tu esposo, esto es demasiado, estamos aquí en el ámbito laboral, too much information, keep it to yourself. Entonces, cuando tú volteas y sí es algo sumamente desgastante y al final trabajamos en un entorno, somos humanos, te paras por un café, platicas, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Qué hiciste? ¿Estás bien? O sea, ayer me enfermé o mi praxis. Entonces, no es que tú vayas con la bandera LGBT por los pasillos, o sea, simplemente que parte de quién eres, no la parte que muchas veces se toma como la parte más importante, no, es una faceta más de tu vida, pero es una parte importante y el hecho de platicar de una convivencia normal, pues va a implicar que platiques de tu vida privada, ¿no? No es que estés dando detalles demás, pero entender esa naturalidad y la intención de generar que sea natural para cualquier persona, decir, fui con mi esposo, esposa. Sí, es otra cosa. Abril, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde estás activa? Mis redes sociales, estoy en LinkedIn, Abril Rodríguez Esparza, estoy en Instagram, Abril Rodríguez MX. Buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la venir invitación. Y por compartirnos pues todo esto que has hecho y que sabes. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final de este episodio. Nos manden por favor sus comentarios, sus preguntas, denle like, denle seguir, hagan todo lo necesario para que esto sea más escuchado en otros ámbitos. Yo soy Laura Manso, me encuentran como @Laura Manso y también síganos en @DaliaEmpower. Hasta la próxima. Te esperamos en el siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.